Es un gusto poder reunirnos juntos, bendecir a nuestro Señor y ser bendecidos por Él. Así que abra su Biblia, por favor, en Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. ¿Alguien nos está visitando por primera vez? No escuché, pero ¿no? ¿Arriba? Muy bien, bienvenidos. Bien, estamos en un tiempo en el que recordamos y le damos gracias a Dios por lo que sucedió hace casi 2000 años, que nuestra salvación fue realizada por nuestro Señor Jesucristo. Y hablábamos de tres periodos de fiesta principales que Dios estableció. Una de ellas es la Pascua. Y desde el inicio, desde el Pentateuco, encontramos cómo Dios estableció estos tres periodos principales, aunque tenían fiestas secundarias, la Pascua y tabernáculos. Pero en particular la Pascua era una profecía que se cumplió, como les decía, hace casi 2000 años en la persona de nuestro Señor Jesucristo, y que hoy en día sigue rescatando personas del reino de las tinieblas y pasando al reino de la vida eterna en Cristo Jesús. Y que es algo que debemos recordar, pero también compartir, hermanos, porque nosotros hemos sido bendecidos, pero hay mucha gente que no ha escuchado claramente el mensaje del Evangelio o no lo ha entendido, y podemos nosotros trabajar en eso, orar por ellos, pero compartirles el Evangelio. Así que vamos a orar. Padre, gracias porque reconocemos que lo que tú hiciste hace casi 2000 años es lo más grande que ha sucedido en la tierra. El Dios eterno, infinito, viniendo a esta tierra a vivir en la persona de nuestro Señor Jesucristo y caminar sin un solo pecado y morir por todos nuestros pecados, por todos los pecadores. Te damos gracias y te pedimos que tu Espíritu Santo nos alegre, pero también el otro día les decía una palabra que el apóstol Pablo decía: el amor de Cristo me constriñe, me encajona, me aprieta, de tal manera que no me deja espacio para no hacer lo que tengo que hacer. Tu Espíritu Santo nos redarguya y nos guíe para hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Bien, el domingo pasado empezamos con la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, la última semana de la vida como hombre de Jesús aquí en la tierra antes de ser crucificado, y cómo le aclamaron como el hijo de David, como el Mesías, reconociéndole, y cómo hubo un pequeño tiempo donde la gente parecía que se volvía a Cristo. Y después viene una serie de acontecimientos. No voy a narrar toda la predicación, si alguien no la escuchó, ahí está en los medios electrónicos de YouTube y Facebook y en la página también. Pero en el capítulo 24 y 25 Jesús da una profecía que es
muy importante y que fue donde nos enfocamos más. Y hoy vamos a ver el capítulo 26 porque era ya muy cerca de la Pascua. Y quiero tocar los puntos principales para llegar hasta el día de la Pascua y el día de la resurrección. Y dice Mateo 26, versículo 1, como título, si tú ves en tu Biblia, dice que hay un complot para aprender a Jesús, pero no solo para hacerlo prisionero, sino el propósito era matarlo. Y desde el punto de vista humano era un buen propósito o un mal propósito. Ahora, ellos no entendían el asunto espiritual que había atrás, pero por temor a que su popularidad bajara y su aceptación entre el pueblo bajara, querían matar a Jesús porque muchos seguían a Jesús y creían escuchando lo que él les hablaba. Entonces dice que cuando Jesús empezó a hablar aquí en este capítulo, les dice, versículo 2, saben que dentro de 2 días se celebra la Pascua. Ya eran 2 días nada más. El domingo pasado hablamos del domingo iniciando la semana. Y aquí ya estaba a 2 días. Y les dice, ustedes saben que dentro de 2 días se celebra la Pascua. Y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Jesús cumplía con la instrucción que en la deidad se había dado a Moisés de ir a Jerusalén para celebrar la Pascua. Diga, sí. Él era el ejemplo de la obediencia. Si no, Filipenses capítulo 2, después tú lo lees, dice que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, en el Evangelio de Mateo, en otras veces que él habla de esto, pero es la 4ª vez y la última vez que el Señor les dice a sus discípulos que él iba a morir. Y la mayoría sabemos que no lo tomaban muy, no sé si llamarla en serio, o no entendían lo que Jesús les estaba diciendo. Pero, porque cuando lo crucificaron, ¿cómo estaban? Desanimados. Cuando él les había dicho que era necesario. ¿Cuántos saben que todo lo que hizo el Señor era necesario que sucediera? Era para bien de ellos, pero para bien de nosotros también. Y si nos remontamos a la primera Pascua, está en Éxodo capítulo 12. Anótalo ahí. Y estamos hablando de un pueblo de Israel esclavizado en Egipto por más de 400 años, maltratado, pero un pueblo que se había multiplicado. Y cómo Dios llama a un hombre para que libere a su pueblo. Lo podía hacer el Señor sin un hombre, pero a él le ha placido usarnos a nosotros, hombres y mujeres, hermanos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Miren, a veces nos gozamos de que alguien nos incluya en alguna actividad, que nos tomen en cuenta para un club social. Recuerdo en aquel tiempo los Rotarios y el Club de Leones y todos esos clubes. Era como, pues es un privilegio que me permitan entrar. Bueno, el Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores, nos considera para hacer la obra que Él nos encomendó, lo más impactante que hay en todo el mundo. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos 1, 16 y 17.
¿Y cuántos dicen, gloria a Dios, me siento privilegiado? Ahora, no es para menospreciar a los demás, sino para yo poner todo mi esfuerzo, todos mis recursos, todo mi tiempo disponible y busco más tiempo para glorificar su nombre. Y en Éxodo 2 se escoge a un hombre. Conocemos la historia, cómo lo llamó a través de la zarza, etcétera. Él se oponía, como tú comprenderás. Primero quiso hacerlo porque había entendido que a él lo había escogido el Señor para eso. Y después, cuando el Señor le dice, ahora es cuando, no cuando tú decías, ahora es, ya no quería. ¿Cuántos aquí dicen, yo estoy dispuesto ya? Bueno, Moisés va junto con Aarón, vienen las plagas, etcétera. Y hay una reticencia, una negativa de Faraón de reconocer que Jehová es el único Dios verdadero. Y él todavía sigue confiando en sus dioses. Y Dios avergüenza a cada uno de ellos. Y en Éxodo 12, el Señor llega al clímax de estas severas plagas y consecuencias de no reconocer que solo hay un Dios verdadero. Aunque en el mundo muchos tengan miles de dioses, solo hay un Dios verdadero. Y se llama Jehová de los ejércitos. Éxodo 12, versículo 1 y 2, el Señor les dice que ese mes sería para ellos el principio de los meses. Por eso la Pascua sucedió en el primer mes del calendario religioso judío. Y les dice que deben escoger un animalito de las ovejas o de los cabritos, pero fíjense, dice, debe ser un animal sin defecto, macho de 1 año. O sea, perfecto. Y esto ya nos estaba dejando ver cómo iba a ser la última Pascua. Ahora hago aquí una pequeña anotación. ¿Quiénes iban a morir en este momento? Los primogénitos, diga, los varones, no las mujeres. El animalito que iba a ser sacrificado era ¿qué? Un macho sin defecto. ¿Le podríamos llamar discriminación? No. Dios sabe dónde y Él ha puesto un orden, ¿no? Entonces, lo tomarían de las ovejas y de las cabras, lo guardarían hasta el día 14, o sea, lo tendrían en observación para ver que no tuviera ningún defecto. Y deberían inmolarlo, o sea, matarlo entre las 2 tardes. Y fíjate aquí todo lo que va cumpliéndose en la Pascua en Jesús. Jesús fue muerto ¿entre qué? Entre las 2 tardes. O sea, fue antes de las 6 de la tarde y empezando el día siguiente, que empezaba en la tarde, de acuerdo al horario judío, eran las 2 tardes. No sé si me explico en esto. Por eso dice entre las 2 tardes. Y tomarán la sangre y la pondrán, ustedes conocen, en los dinteles de la puerta. Y dice el Señor, yo voy a pasar aquella noche por la tierra de Egipto y voy a herir a todo primogénito en la tierra de Egipto, así como de los hombres como de las bestias. O sea, fue algo impresionante. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Gloria a Dios, Él es el único Dios que está sobre los dioses que los hombres han
dispuesto. Y firma diciendo yo Jehová, o sea, yo lo voy a hacer. ¿Cuántos saben que todo lo que él dice lo cumple? Absolutamente todo. Y la sangre va a ser la señal en las casas donde estén ustedes, y veré la sangre y pasaré de ustedes, y no habrá en ustedes plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Yo digo, gloria a Dios. El Señor ama a su pueblo, sí, pero ahora ama a su iglesia porque nosotros somos su iglesia. La novia le llama la Biblia a la iglesia, la esposa de Cristo que va a ser en las bodas del Cordero. Y ese día iba a ser en memoria, dijo. Celebren este acontecimiento por todas sus generaciones. Ahorita los judíos, aunque no tienen templo ni dónde hacerlo, ellos como familia, los que son ortodoxos, que guardan la ley de alguna manera, ellos siguen celebrando la Pascua, usando elementos. Ya ahora algunos han distorsionado, pero ellos siguen esperando al Mesías. Ya vino, pero vendrá por segunda vez también. Así que en este tiempo, cuando Jesús está hablando en Mateo 26, en ese año 33 aproximadamente de la era cristiana, la Pascua iba a mostrarnos claramente el verdadero significado. El primer significado en en Éxodo 12 fue la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Salió más de 1 millón de personas, eran como 600,000 hombres, más las mujeres, los niños, etcétera, y ganados y todo lo que se llevaron de los egipcios. Fue una gran multitud, pero fueron liberados de la esclavitud del gobierno del imperio egipcio para ir y formar la nación que Dios les había prometido que serían. Pero el verdadero significado espiritual de la Pascua estaba por cumplirse hace casi 2000 años. Estaba por llegar el momento donde el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo sería sacrificado por nosotros. El evangelista Juan en el capítulo 1, versículo 29, ahí habla Juan y luego hay 2 Juanes ahí, Juan el evangelista y Juan el Bautista. Pero hablando de Juan el Bautista, en el versículo 29 de Juan 1 dice que vio Juan el Bautista a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Wow, que parece una declaración muy simple y común, y probablemente ya, como les decía el otro día ya nos hemos acostumbrado tanto a esto que no nos sorprendemos ante la grandeza de estas declaraciones y de estos acontecimientos. Es más fácil que si vemos una película donde vemos que golpearon ahí a un personaje queriendo representar a Jesús, nos conmovamos un poco, pero imagínate, debemos pensar en el Dios eterno, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo amado del Padre, que nunca se había separado de Él. Decidieron en la deidad que Él vendría, tomaría forma de hombre como nosotros, sin un solo pecado,
Cordero de Dios perfecto, sin mancha y sin contaminación, e iría a esa cruz, que la Biblia sí nos describe cómo verdaderamente quedó Él. Las películas se quedan cortas, pero la Biblia sí nos describe cómo realmente quedó Él, cómo fue tratado y maltratado en exceso. Fue un exceso, sin nunca merecer nada. Cuando a mí mi papá o mi mamá me pegaban, porque sí me pegaban, y no estoy traumado por eso. No me pegaban porque yo me portara muy bien. Ah, te portaste muy bien y ahí te voy, ¿no? No, porque lo merecía. Habrá casos donde hay padres que están mal, no entienden cómo es esto y son abusivos, pero digo, si somos sinceros, ¿a cuánto les dieron una llegadita? ¿La merecían o no la merecían? No me voy a meter en esto porque no es una plática de familia, pero hace falta algo de eso. Así que he aquí el Cordero de Dios, sin manchas, sin defecto, sin contaminación, porque el pecado contamina. Él nunca fue contaminado por el pecado. Se juntaba con los pecadores, pero Él iba para aclararles que su vida no era la vida que agradaba a Dios. Y Él no se contaminaba con los pecadores. Él tocaba a un leproso y lo sanaba. Los religiosos decían, se contaminó. Pero Él tocaba al leproso, lo sanaba y no se contaminaba. Ese es nuestro Salvador, hermanos. Al que no cometió un solo pecado por nosotros, el Padre lo hizo pecado. ¿Cuántos hermanos en su casa, cuando el hermano se portaba mal y le iban a pegar y le decía al papá, no, yo fui papá? ¿Cuántos? A ver, levanta su mano. Ni yo, No, pues él fue, dale. O a veces más bien le echábamos la culpa al que no era, ¿no? Por querer escaparnos. Bueno, él nunca hizo nada incorrecto. Nunca dijo una sola mentira, ni piadosa, Nunca miró a una mujer o vio a una mujer con malas intenciones. Nunca maltrató a nadie. Que habló la verdad, sí, pero como dice el dicho mexicano, la verdad no peca, pero incomoda. Y vaya que incomoda. Mateo 26:3 sigue narrando por qué querían aprenderlo. Dice que los principales sacerdotes, fíjate, los que deberían haberlo reconocido como el Mesías por todo lo que él hacía y hablaba, todavía le pedían más señales y él les decía, miren, no les voy a dar señal, sino la señal del profeta Jonás. Y ellos conocían la historia del profeta Jonás, sí, pero estaban cegados por su religiosidad y por su amor a tomar los primeros lugares en las fiestas, a ser populares, a ser poderosos, a ser los que les digan rabí, rabí, y tener los primeros lugares. Los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos se reunieron en el patio del sumo sacerdote Caifás y tuvieron consejo, o sea, se pusieron de acuerdo para prender a Jesús.
Y ahí ya aclara bien su intención. No solo era llevarlo a que estuviera en prisión, sino que querían aprenderlo para matarlo. Diga, ¿qué tal religiosos? ¿Qué tales siervos de Dios? Qué impresionante. Pero eran listos, decían, no durante la fiesta. ¿Cuál fiesta? La de la Pascua. Para que no se alborote el pueblo. Le tenían miedo al pueblo. Mira, ellos, los fariseos, los saduceos, los escribas, eran una minoría. Eran grupos pequeños que requerían del apoyo del pueblo para seguir teniendo su posición. Entonces no querían que el pueblo se inconformara o se alborotara, porque entonces los romanos actuarían en esto. Mira, la fiesta de la Pascua en los tiempos de Jesús, probablemente Jerusalén tenía, hay historiadores que dicen entre 500,000 hasta 700,000 habitantes. Era una ciudad importante. Pero como venían los judíos de otras nacionalidades y los prosélitos eran, por ejemplo, griegos que se habían convertido al judaísmo o de alguna otra nacionalidad. Dice que el historiador que llegaba a venir como 700 o 800,000 visitas. De tal forma que llegaba a 1,200,000 a 1,500,000 de personas en la ciudad. Lo cual traía también sus beneficios económicos para los religiosos también. Y para otras personas, los agricultores y los que vendían ganado. Pero los principales ganones, ¿quiénes eran? Los religiosos. Así que cuando Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, ella ha llegado mi tiempo, estaban reunidos los religiosos y los ancianos de Israel para planear una estrategia. Querían arrestarlo furtivamente, o sea, a escondidas, clandestinamente, para matarlo. Pero hay una cosa: aunque ellos tenían cierta autoridad, el Imperio Romano manejó esto de esta manera. No quitaba totalmente las autoridades locales, sino que las usaba para que le cobraran los impuestos y controlar a la gente y todo eso. Pero una de las cosas que el Imperio Romano no le permitía al Sanedrín, que era el órgano de gobierno, era quitarle la vida a una persona. Eso solo lo podían hacer los romanos. Entonces ellos pensaban matarlo probablemente en oculto, pero decían no durante la fiesta, porque ya va a haber más gente, van llegando cada día más personas, y temían a una reacción contraria hacia ellos. ¿Se acuerdan cuando le probaron a él y él les dijo, mira, no les voy a responder? Porque le decían, ¿eres tú el Cristo, el Mesías? Dijo, primero ustedes contéstenme una pregunta. Lo que Juan el Bautista decía, ¿venía de Dios o no? Y como temían al pueblo, si decían que no, él era muy reconocido por el pueblo, sentían que el pueblo se iba a alborotar. Entonces siempre estaban ahí cuidando su posición. Como tú y yo muchas veces, cuando no compartimos el evangelio, siendo valientes, debemos ser valientes. ¿Se necesita valentía para compartir el evangelio? Sí, porque hay un rechazo general hacia el evangelio. Y muchas veces hay ese temor, pero recibiréis poder
Hechos 1:8, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Si tienes el Espíritu Santo, tienes el poder para hacerlo. Pero si no lo haces es porque todavía quiero quedar bien aquí, que no me tachen de, el viernes decía Franco, de intolerante y de... ¿Por qué? Porque nos tachan de muy religiosos o cerrados o que estamos rechazando otras cosas. Estamos aceptando a Cristo y lo que Cristo dijo e hizo. Así que los que debían haberlo recibido como el Mesías que esperaban, eran los que planeaban matarlo. ¿Por qué? Mira, dale una vuelta ya a Mateo 26 hacia atrás. Mateo 23. No puedo ir mucho, pero mira, Mateo 23, 13. Hay 8 ayes. Y esta expresión de ay no son maldiciones, sino expresiones de dolor ante lo que les iba a suceder a estos personajes, o diciendo qué lástima. Pero mira, versículo 13: mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, o sea, 2 caras. Un hipócrita es 2 caras o muchas caras. Allá con sus amigos da una cara y se echa sus drinks y baila y hace y habla majaderías y pum, pum, tú sabes, y se lleva lana que no y hace cosas que no. Y aquí en la iglesia, tu nombre. Cuando menos allá hay 2 caras. Y en la casa una cara y en el trabajo otra cara. Y hay gente que tiene muchas caretas, o sea, las cambia de acuerdo a donde está. Bueno, por eso les dice: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. O sea, qué lástima de lo que van a tener que pasar. Porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que quieren entrar. ¿Les ha tocado que cuando le estás compartiendo a alguien y un religioso con el que tenían algún contacto les dice: no, eso es del diablo y es totalmente anti Dios, y los asusta? Y estaban entrando y no los dejaron entrar. A mí me ha pasado. Pues aplica lo mismo. Ay de ustedes. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacen grandes oraciones. Por esto recibirán mayor condenación. ¿Te fijas? Mayor. 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorren mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacen 2 veces más hijo del infierno que ustedes. ¿Cómo le estaba diciendo a los fariseos y escribas y a los religiosos? Hijos del infierno. En otro pasaje les dijo: su padre es el diablo y los deseos de su padre quieren hacer, por eso me quieren matar a mí, que no vine a hacerles ningún mal. Y así sigue. ¿Ya entendiste por qué estaban tan molestos? Porque la gente seguía a Jesús y ellos estaban quedando relegados. Mateo 26, 6. Sucede algo especial. O sea, estamos siguiendo, es un acontecimiento 2 días antes de la Pascua. Jesús estaba en Betania, de donde era Lázaro y Marta y María, una familia de amigos. Lázaro fue el que resucitó el Señor, antes de este acontecimiento.
Y dice que estaba ahí en Betania en casa de Simón el leproso, seguramente un leproso que había sanado. Y vino a él una mujer, diga gloria a Dios. O sea, Dios no discrimina a mujeres y hombres. Una mujer que tenía discernimiento espiritual, que seguramente había escuchado al Señor y le había creído, porque él 4 veces les había dicho que iban a morir. Pero ya estaba tan cerca, no sé si escuchó esta última 4ª vez que les dijo lo mismo, y ella entendió que había llegado el momento. Dice que vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Esto parece como un bálsamo en medio de gente intrigando y traicionando al Señor. Una mujer sensible. Y yo le doy gloria a Dios por las mujeres. Porque muchas veces tienen más sensibilidad que los varones, aunque no es pretexto para no ser sensibles nosotros. Los perversos sacerdotes estaban ahí planeando matarlo. Aún en este mismo acontecimiento, sus discípulos mostraron su mezquindad, su tacañería, valga la expresión, y principalmente Judas el traidor. Porque en otro de los evangelios, en Juan 12:6, dice que Judas era ladrón. ¿Sí se entiende? O sea, él decía, no, pues si hubiera vendido esto. Pero esta mujer hizo algo muy especial. Derramó el perfume que era de gran precio, era muy caro, sobre la cabeza del Señor y seguramente le escurría. ¿Qué estaba demostrando esta mujer? Que no había nada que ella tuviera que fuera demasiado valioso o demasiado bueno como para no ofrecerlo al Señor. Seguro lo tenía guardado ahí como era algo que se podía negociar y obtener recursos. Pero ella sabía que había llegado un momento especial y le dio todo al Señor. Pero dice el versículo 8 que al ver esto los discípulos, ¿qué hicieron? Se enojaron, diciendo, ¿para qué este desperdicio? Mira, mucha gente piensa que nosotros estamos desperdiciando nuestra vida al dedicar tiempo, recursos y muchas otras cosas para llevar el nombre de Cristo a donde podamos. Piensan que estamos desperdiciando tiempo al estar aquí. Espero que tú no lo consideres un desperdicio de tiempo. Pero ellos mismos, fíjate, los discípulos, ¿para qué este desperdicio? Esto podría haberse vendido y ese dinero dárselo a los pobres. Suena bien, ¿no? ¿A poco no? O sea, con todo el humanismo que hoy tenemos atosigándonos, pero sí, fíjate, el humanismo se centra en el ser humano. Esto se centra en Dios, quien bendice a todo aquel que en Él cree, y aún a los incrédulos, el sol sale para todos, la lluvia llega para todos, el campo produce para todos, pero a los que en Él creen es otra cosa muy especial.
Así que unos eran ahí medios, todavía no se ubicaban como nosotros. Yo también en muchas cosas me falta ubicarme más. ¿A cuándo les falta algo? Yo no estoy, no es que ya sea perfecto, dijo sino que prosigo, ¿no? Pero la cosa es ir mejorando, hermanos, no seguir igual. Ir creciendo. Y Jesús entonces entendió lo que estaba sucediendo con sus discípulos y les llama la atención, y yo espero que a ti y a mí nos dé un jalón de orejas seguido, lo necesitamos. Y les dice: ¿por qué molestan a esta mujer? Estaba corrigiendo su forma distorsionada de pensar. ¿Por qué la molestan? Fíjate, la estaban molestando. Pues ella ha hecho conmigo una buena obra. Qué tremendo que el Señor dijera: ustedes están haciendo una buena obra conmigo, haciendo lo que yo les dije que hicieran. Porque nosotros ya no podemos ungirlo, Él ya no está físicamente aquí, pero podemos obedecerlo y servirle. Y dice algo que muchos cuestionan: porque siempre tendrán a los pobres con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. O sea, lo que hizo la mujer era oportuno y bueno. Era en el momento. ¿Sabes que las cosas pueden ser en el momento oportuno o fuera de tiempo? Por ejemplo, médicamente, si un paciente, hemos escuchado, le da un pequeño infarto en el cerebro, hay ciertos síntomas que si empieza a darle sueño, y no recuerdo todos los síntomas, dice, si va rápido a que te atiendan, probablemente se detenga el daño. Si te esperas, puede empeorar o llegar hasta la muerte. Entonces la atención debe ser oportuna para que sea efectiva y salve una vida. Bueno, en este punto lo que hizo esta mujer fue en el tiempo oportuno. Y Jesús lo que les estaba diciendo: miren, a los pobres los pueden ayudar en cualquier momento, ¿sí o no? Aquí está sucediendo algo especial con Jesús. Y en lugar de enfocarse en eso, sus discípulos les había dicho: se va a celebrar la Pascua y yo voy a ser entregado para ser muerto. En lugar de estar pensando en eso, estaban pensando en ayudar a los pobres. ¿Cuántos saben que lo mejor es compartir el evangelio y ayudar a los pobres también? Pero si no compartimos el evangelio, solo ayudamos a los pobres, pues está bien. Y probablemente te aplaudan y nos aplaudan, pero pues pueden tener que comer, pero al final se van a ir al infierno si no les compartimos el evangelio. Solamente había una oportunidad para esta mujer y para cualquier otra de que ungieran al Señor para su sepultura. Él estaba por ser sacrificado. ¿Era ahora o nunca? Y ella dijo: ahora es cuando, y rompió el frasco y le derramó el perfume al Señor. Mira, después de que Jesús fue crucificado y sepultado, anótale ahí Marcos 16, del 1 al 6, narra cómo unas mujeres fueron y compraron especias aromáticas y aceites y querían ungir el cuerpo de Jesús después de que había sido muerto. Pero decían: ¿quién va a mover la piedrota esa? La habían hasta sellado y había guardias y todo. Pero tenían buena intención, sí, pero fuera de tiempo. Porque cuando llegaron, Jesús ya había resucitado. Y el ángel les dijo:
ya no está aquí. Él ya resucitó. El punto donde había que ungirlo era antes. Y esta mujer supo que era su tiempo. El Señor la premió de alguna manera en el versículo 13 de Mateo 26, diciendo: donde quiera que se predique este evangelio, va a ser recordado lo que hizo esta mujer. Porque en los 4 evangelios está esta historia. Así que el Señor reconoció este acto de amor hacia Él. Cualquier cosa que hagamos como una verdadera adoración al Señor llegará hasta el trono de la gracia. El olor fragante delante del Señor. Y luego en el versículo 14 de Mateo 26 encontramos el traidor de Jesús. Y Judas ofrece entregar a Jesús. Es algo que a veces nos cuesta, pero mira, nosotros muchas veces traicionamos al Señor de muchas maneras. No a este grado, ¿no? Pero le damos la espalda al Señor muchas veces, como te decía, con actitudes, teniendo dobles estilos de vida, uno aquí, otro allá, otro por allá y otro acullá. Yo recuerdo en mis tiempos de juventud que nos decían: no, hombre, fulano de tal, uno de los religiosos, pues está uno en la religión, de vez en cuando hace unos viajes a Tijuana y por allá pues nadie lo conoce. Dobles caras. Pero nosotros no necesitamos irnos hasta Tijuana, a veces aquí mismo donde nos movemos tenemos varias, y le damos la espalda al Señor. Cuando alguien te pregunta: ¿eres cristiano? Bueno, es mi esposa. Le estamos dando la espalda al Señor, hermano. No neguemos nuestra fe en el Señor Jesucristo, solo en Él. Porque si no es como decir: no, pues tú tienes. Cada quien puede creer lo que quiera, sí, pero nosotros tenemos una convicción porque está en la Biblia, porque Jesús lo dijo, porque el Espíritu Santo lo dijo, inspiró a los escritores. Y vimos lo que Él hizo ahí en la cruz del Calvario. Nadie más lo ha hecho. Nadie, ningún otro personaje, sea el que sea. Entonces dice que uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes. Qué tremendo, ¿no? O sea que uno que había vivido con el Señor, hermanos, aproximadamente 3 años, viajado con Él, visto sus milagros, escuchado sus incomparables enseñanzas, cómo los religiosos se quedaban callados cuando Él hablaba. No tenían forma, nunca pudieron encontrar algo, aunque seguido lo intentaban, que dijeran: está mal. Había visto el milagro, porque es un milagro que no ha sucedido en toda la eternidad, solo en este momento, de un hombre, de una vida sin pecado, sin un solo pecado. ¿Ustedes conocen a alguien aparte de Jesús que esté libre de pecado? ¿Te acuerdas cuando le trajeron a aquella mujer al Señor, sorprendida en el acto mismo del adulterio? Pero era para probar a Jesús, no porque querían castigar. Todos sabían que estaba ahí cometiendo un adulterio. Y vinieron los hombres, porque eran los que traían a la mujer, y la acusaron y le dijeron: ¿qué haremos? Todos con las piedras en las manos.
Esperaban que Jesús les dijera, pues, ¿qué dice la ley? Mátenla. Y lo iban a acusar de haber ordenado matar a esta mujer. Pero nadie había visto a un hombre como Jesús, porque Él era Dios. Y les dijo, si alguno está libre de pecado, como tú y yo, lance la primera piedra. Suéltala mejor, hermano. Suéltala. Todos dicen que la soltaron. Yo creo que se escuchaba tac, tac, tac. Alguien jugó canicas, se escuchaba cuando traía uno el montón de canicas. Bueno, las piedras igual suenan más o menos. Tac, 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 tac. Todos se fueron. Y el Señor le dijo, ninguno te acusó, yo tampoco, pero vete y no peques más. Cambia tu vida. Este hombre que había estado con el mismo Señor, a quien Jesús había llamado mi amigo íntimo, el que comía mi pan, Salmo 41:9 es tomado de este salmo, fue el que levantó su calcañar. O sea, calcañar es el talón, y es con lo que uno pega más fuerte, si te fijas, porque hay una fuerza ahí especial. Él fue el que levantó el calcañar contra el Hijo de Dios. Y fue a los religiosos y les dijo, ¿qué me quieren dar? Fíjate, ¿qué me quieren dar? Pues te voy a dar un carro. Si tú dejas de andar ahí con los aleluyos, te voy a dar un carro nuevo y te voy a conseguir tu negocio propio y te voy a dar un trabajo y te voy a esto y te voy a aquello. Él dice, ¿qué me quieren dar? Y yo se los voy a entregar. Y ellos, ¿quiénes son ellos? Los religiosos, le asignaron, ¿cuánto? 30 piezas de plata. ¿Sabes qué era 30 piezas de plata? El salario de un jornalero. O sea, de los salarios, haz de cuenta el mínimo, 30 salarios mínimos, aunque ahorita ya le han subido a 100 y tantos, haz de cuenta 3,000 y tantos pesos. ¿Qué tal valoraba al Señor este hombre? 30 piezas de plata. Y aquí quiero resaltar el contraste entre la mujer y Judas. La mujer que ungió al Señor y Judas. Ella valoraba en gran manera, valoraba muchísimo al Señor. Judas, ¿cómo lo valoraba? Habiendo visto todo lo que vio, lo que escuchó, lo que experimentó, en muy poquito. Hermanos, ¿qué tanto valoras tú al Señor? Tú lo sabes por cómo vives, por cómo piensas, por cómo actúas, por cómo reaccionas. Tú sabes. Ese es el valor que tú le estás dando a Jesús. La mujer dijo, lo mejor que tengo se queda corto, no satisface lo que él merece, pero le doy lo mejor. Y Judas dijo, 30 piezas de plata, ¿está bien? Está bien. Si él les hubiese pedido 100 piezas de oro, ¿qué crees que habrían hecho? Se las dan. Pero valoraba en muy poco al Señor. Y esa pregunta yo espero que tú y yo nos la llevemos. ¿Qué tanto valoro al Salvador del mundo? Al Cristo, al Mesías, al que murió para poder darnos vida eterna. ¿Qué tanto lo valoramos? Hoy en día el cristianismo está medio Judas, valorando muy poco al Señor, dándole la espalda al Señor de muchas maneras.
Y desde entonces, mira, le dieron sus monedas, dice que buscaba oportunidad para entregarle. Fíjate, de la mujer no se dice mucho que haya recibido algo en particular del Señor, pero Judas había recibido mucho del Señor. Cuando se multiplicaron los panes y los peces, él también comió de eso. Cuando calmó la tempestad, él también iba en esa barca. Cuando resucitó Lázaro, él vio. O sea, había recibido muchísimo. ¿Cuánto hemos recibido tú y yo? Mira, yo les he dicho, si de veras no eres verdadero cristiano y has escuchado predicaciones, has leído, has tenido clases, etcétera, mayor responsabilidad tienes. Él recibió mucho y traicionó al Señor, le dio la espalda al Señor. Y el versículo 17, en la última Pascua del Señor, la última que él comió, porque era algo que comían, aparte de la celebración allí en el templo del sacrificio pascual, los judíos en sus casas tenían una cena de Pascua. Y entonces, cuando empezó la fiesta, el Señor envió a sus discípulos, ahí versículo 17, que fueran a Jerusalén y que buscaran a un hombre y le dijeran: el Señor nos manda. Porque ellos le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la Pascua? Porque sabían que él cumplía con lo que Dios había establecido de celebrar la Pascua. Y él los envió, y era cuando sacaban toda la levadura de los hogares y comían todos sin levadura, que era un símbolo como del pecado. Sacaban todo. Y nosotros debemos continuamente sacar la levadura en nuestra vida. Todos los días pedir perdón, arrepentirnos y limpiarnos. Entonces Jesús los envía a Jerusalén para que hagan los preparativos de la Pascua. Y era algo especial porque era la última Pascua que el Señor tendría físicamente aquí en la tierra. Y les dijo: vayan a la ciudad, o sea, Jerusalén, y díganle: mi tiempo está cerca. El maestro dice: mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y si como el Señor les mandó, versículo 20, cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12. Ya estaba todo preparado. Ahora, el que no se menciona en detalles probablemente era porque él ya sabía que había el complot para prenderlo. Y todo debía ser en el tiempo perfecto de Dios. Y él cuidaba eso también. Es una teoría, ¿no? Al no decir nombre de persona ni lugar. Entonces, este hombre fue bendecido también porque ahí se celebró la Pascua del Señor y la Cena del Señor fue instituida en ese mismo día. Y dice el versículo 21 de Mateo 26 que mientras comía, Jesús dijo: de cierto os digo que uno de ustedes me va a entregar. ¿Qué tal? Ay, eran 12. ¿Los podía ver a todos, sí o no? Dice: uno de ustedes me va a entregar. Y dice que ellos se entristecieron y le empezaron a preguntar: ¿seré yo, Señor? No, pues que muy firmes en la fe. Pero ellos dudaban aún de ellos mismos. Y le decían: ¿seré yo? Y el Señor les dijo: bueno, el que meta el pan
el que meta la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Esto era una muestra de una cercanía que solo entre hermanos y entre amigos íntimos se hacía. Que alguien metiera la mano en el plato del otro. Ahora las mamás no meta la mano en el otro plato, porque ahí andan queriéndoles agarrar a los hermanos. Pero lo que quiero es que veamos que esto era una muestra de una intimidad. No con cualquiera se hacía. Y dijo, ese es el que me va a entregar. Y dice algo que estaba profetizado. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Porque todo estaba escrito, ¿sí o no? De hecho, que iba a haber un traicionero estaba escrito también. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Los discípulos estaban sorprendidos y decían, ¿seré yo? Ahora, aunque Judas cumplió el propósito de Dios, el plan de Dios, eso no lo exime de su responsabilidad. Él había estado con Jesús, había conocido a Jesús, había escuchado de Jesús. Y entonces dice en otro evangelio, en Juan 12:36, que Jesús tomó un trozo de pan, lo mojó en la salsa de la carne y lo dio a Judas. Y nadie reaccionó. Como a veces estamos medios dormidos, como tú comprenderás. Pellízcate si te estás durmiendo. No quiero perderme lo que el Señor me está hablando. Así que el que estuviera cumpliendo lo que Dios había profetizado no eximía a Judas de su responsabilidad como traidor. Más le habría valido no haber nacido. Entonces, Judas también le preguntó, versículo 25, ¿soy yo, maestro? Todos le preguntaron, Judas también. ¿Y qué le dijo el Señor? Tú lo has dicho. ¿Estaba claro o no? Pero parecía que no estaba claro. Ahora el Señor hablaba no solo, él hablaba griego, probablemente arameo y hebreo, pero él les habló para que le entendieran, no para que no le entendieran. Entonces les dijo, tú lo has dicho. O sea, le respondió simplemente, sí, tú eres. Y dice que cuando Judas tomó el pan, eso está en Juan 13, por eso digo que los evangelios nos complementan todo. Tomó el pan y se salió. Muchos creen que por eso él no participó en la última cena, aunque no es claro eso. Versículo 26. Voy terminando con la cena del Señor y dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan. O sea, el pan ya estaba ahí en la mesa porque era parte de los elementos con los que celebraban la Pascua. Tomó Jesús el pan y lo partió, lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Mira, los elementos en la cena del Señor son muy simples: pan y vino, nada más. Pero el significado es algo preciosísimo y de un alcance tremendo.
Y este pan simbolizaba que su cuerpo era un símbolo, porque él todavía no había sido crucificado, no había sido partido su cuerpo, no había sido maltratado. Estaba diciendo, este pan es como va a ser tratado mi cuerpo, va a ser molido por vuestras rebeliones, como dice Isaías 53. Así que es un símbolo el pan en la cena del Señor. Vamos a celebrar en estos días cena del Señor, vamos a tener cena del Señor, pero es un símbolo, no nos comemos al Señor, mucho menos es otra vez sacrificado, el partido su cuerpo. Él, Hebreos 2 veces lo menciona el escritor de Hebreos, con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados. No es el sacrificio continuo como en el Antiguo Testamento. Ahí terminó la Pascua, espiritualmente hablando. Y tomó la copa. La copa es un instrumento donde estaba el vino. El vino era el importante, no la copa. Y ahora le dan mucha importancia a la copa también. No, lo importante era el vino que había en ella. Y habiendo dado gracias, les dijo: beban de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces era el pan y era el vino. Obviamente el vino estaba en una copa y era un símbolo de la sangre de Cristo, que todavía no era derramada, pero iba a ser derramada. Entonces eso deja fuera el concepto, la enseñanza de que ahí está verdaderamente el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Todo fue antes de que su cuerpo fuera maltratado y su sangre fuera derramada. Eran símbolos de lo que iba a pasar. Así que fíjate, la sangre es el nuevo pacto, diga gloria a Dios. El pacto de la gracia, y iba a ser ratificado por su sangre preciosa derramada para remisión de todos nuestros pecados. Él quitó nuestros pecados, Él borró nuestros pecados, Él los echó en lo más profundo del mar, hermanos, para que tú y yo podamos tener vida y vida en abundancia, vida eterna, y estar con Él por los siglos de los siglos de los siglos. Dale un aplauso, Señor. Aleluya, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Mira, su sangre dice que fue derramada por muchos. ¿Por qué? Es suficiente para el perdón de pecados de todo el mundo, pero habla de muchos porque es efectiva para aquellos que creen en Jesús como su único Señor y Salvador. Y les dice: ya no la voy a volver a tomar, este fruto de la vid, hasta que lo tome nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Hasta que volviese a la tierra a reinar. Ponte de pie. El apóstol Pablo después también habla de la cena del Señor, la primera carta a los Corintios, y dice que nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Él es nuestra Pascua. Termino con la reflexión que te dejé. ¿Qué tanto valoramos al Señor y lo que hizo por nosotros? Aquí está, mira. Hay Biblias que tienen letra en rojo, la mía tiene letra en rojo, de cómo Jesús, eran palabras que Él expresaba, y nos ayuda mucho para identificar a veces que Él está hablando. ¿Qué tanto valoramos al Señor, hermanos?
No, sí voy a la iglesia. No estoy hablando de eso. No, doy diezmos y doy ofrendas. No estoy hablando de eso. Es parte. No, si yo sirvo, está bien, pero no estoy hablando de eso. ¿Qué lugar tiene en tu vida el Señor? ¿El primer lugar o a veces lo bajas del lugar y lo pones en el tercero, cuarto, quinto? O a veces lo traicionamos como lo hizo Judas. Eso se hace cuando no lo valoramos. Hermanos, yo creo que es una reflexión muy importante. No sigamos traicionando al Señor. No sigamos valorándolo tampoco como para no obedecerle. Si me amáis, dijo el Señor, guardad mis mandamientos. Si no lo amamos, pues lo valoramos poquito. Mira, hay esposos que aman poco a su esposa y la valoran muy poquito. Por eso las maltratan, ¿eh? Cuando el Señor nos dijo, ámala como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Y la mujer a veces valora tan poco a su esposo que no, yo cómo me voy a someter a ese. Es porque no valoramos al Señor en su justa dimensión. Mira, nadie podríamos hacerlo en su justa dimensión, pero sí podemos hacerlo mejor, ¿no crees? Valorar lo que Él hizo. No tuvo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó Él mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló hasta lo sumo, yendo a la muerte, y muerte de cruz, lo más denigrante, por amor a cada uno de nosotros. Y como el Padre lo ama, dice que lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y un día todos dirán, Cristo es el Señor, pero para muchos será demasiado tarde. Pero tú y yo, ¿qué tanto valoramos al Señor? Nuestra vida lo debe demostrar. Nuestra forma de hablar lo debe demostrar. Nuestra forma de compartir, de obedecerle, lo demuestra. Y muchas otras cosas. Cierra tus ojos un momento. Yo le pido perdón hoy, yo en lo personal. Porque muchas veces hemos valorado más la opinión de las personas, aún de otros pastores o de otros hermanos, que valorado al Señor como Él merece. Joven, si desde ahorita aprendes a valorar al Señor, tu vida va a ser una vida preciosísima, llena de bendiciones y de victorias. Perdónanos, Señor, si hemos regateado muchas veces o te hemos menospreciado como hizo Judas. Te valoramos muy bajito. Tenía un valor, pero muy, muy bajo. Perdónanos. En este tiempo ayúdanos a reflexionar, recordando lo que tú hiciste. Tú diste todo por nosotros. De tal manera nos amó el Padre que dio a su Hijo para que muriera en nuestro lugar. De tal manera deberíamos nosotros buscar amarle.
podemos pagar al Señor, pero podemos hacer el esfuerzo de vivir como Él quiere, de honrarle con cada día que nos regala. Pues el Señor le bendiga, hermano, y haga esto saliendo de aquí. Viva como el Señor quiere, muéstrele así su gratitud. Nos vemos aquí el próximo miércoles a las 7 de la noche.